vamos a estar hablando sobre este punto, ¿no? Nuestras decisiones. Y así poder aprender un poquito más de la palabra de Adonai. Entendemos que la palabra del Señor es esa lámpara, ¿no? Es esa, como esa que nuestro Padre nos ha dado para poder hacer las cosas o tomar decisiones que vayan siempre en línea con su voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces he querido establecer esta enseñanza porque nosotros como seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, somos la consecuencia de las decisiones que tomamos. Nosotros vivimos mal o bien, hacemos lo bueno o lo malo, siempre en base a la decisión. Sea porque hacemos algo o sea porque dejamos de hacer algo. Pero es una decisión. Entonces vamos a estudiar un poco este punto y de esta manera alimentar nuestro hombre interior, crecer, desarrollarnos, aprender un poco más para ser más sabios en la aplicación de esta verdad de nuestro Padre Celestial. En Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25, la palabra del Señor establece un punto importante, y en este caso el Mesías, hablando en su primera manifestación, en su primera venida, dice la Escritura: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Y entonces el Señor nos muestra una verdad en dos partes, por llamarlo de alguna forma. Primero, nos hace ver que la vida del hombre, y aunque literalmente está hablando de sí mismo, pero tomándolo en consideración como una enseñanza para todos nosotros, marca la vida del hombre como un grano de trigo. Lo establece de una forma tipológica donde el grano representa al Mesías, pero que de alguna manera también podemos vernos reflejado en él. Y dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esta vida que está encerrada dentro de este grano, que está guardada dentro de la misma, solo puede surgir con una acción, y es la de que el grano en sí mismo pueda morir, para que la vida que está dentro de ella pueda germinar. Entonces, ¿cómo poder llevar mucho fruto? Va a estar íntimamente relacionado a la vida o muerte del grano. Si el grano queda vivo, o sea, si el grano no se entierra, sino que lo mantenemos nosotros en nuestra mano, por más que tenga el potencial dentro de sí mismo de generar vida, mientras que no determinemos enterrarlo para que muera, nunca va a poder dar todo el potencial que tiene. Pero si tomamos la decisión de que muera, entonces el grano llevará mucho fruto. Muchas veces nos vemos de esa manera, o nos vemos reflejados de esa forma, y por eso luego el Mesías en la otra parte lo plasma de una manera mucho más espléndida, ¿no? Entonces dice: el que ama su vida la perderá. Pero cuando aquí está hablando del que ama su vida, no está hablando de ese aliento de vida que nos ha impartido el Eterno, o ese rúa que hace que podamos caminar, andar. Está hablando más que todo es del nefesh, del alma. Lo que pasa es que muchas veces, cuando vemos en la Escritura la palabra vida como tal, a veces no vemos lo que hay detrás de ella, precisamente porque
expresiones como nefesh o como rúa en hebreo casi siempre se traducen como vida. Y cuando vemos en esta parte de la escritura, cuando dice el que ama su vida, está hablando de nefesh, o sea, el que ama su alma. Y el alma en nosotros es el asiento o el depósito donde se aloja todo aquello que el mundo, de alguna u otra forma nos ha ido insertando. Donde nosotros nacemos, nuestros padres nos dan una serie de formación, una serie de enseñanzas para que en base a ella nosotros tomemos decisiones y en base a su juicio son aceptables o rechazadas, son buenas o son malas. Pero lo que ellos dan es asimismo lo que a ellos le dieron. Entonces somos una consecuencia de la formación o de la base o del criterio de lo que son nuestros padres. Y nosotros vamos a dar a nuestros hijos lo que nosotros poseemos. Por lo tanto, cada quien trabaja con la herencia o con lo impartido por una generación previa. Entonces, mi hijo va a ser precisamente lo que yo soy o lo que yo he entendido, lo que yo he vivido, lo que yo aprecio, palpo, porque es lo que yo voy a impartir sobre él o es lo que yo voy a dar. Entonces, nuestra alma precisamente se alimenta de todo esto. Se alimenta de lo que nosotros vemos, se alimenta de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros tocamos, degustamos, palpamos, olemos. Todo eso alimenta nuestra alma y el alma se transforma en ese gran almacén donde se va alojando todo esto. Y todo esto que se va alojando luego hace que nosotros tengamos una óptica, un criterio de cómo evaluar las cosas, y en base a la evaluación que le damos, entonces viene la toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer o qué no voy a hacer? A mi juicio. O sea, a mi juicio, yo hago esto o yo hago aquello. El grave problema para muchos es que cuando llegamos al camino del Señor, cuando el Señor nos encuentra y nos saca de las tinieblas a la luz, muchas veces por la falta no solo de formación, sino más de obediencia, lamentablemente seguimos tomando decisiones en el camino del Señor bajo el criterio del mundo. O sea, seguimos el camino del Señor, entre comillas, porque asistimos, nos congregamos, oímos una palabra, oramos, leemos la Biblia, todo esto. Sin embargo, a la hora de poner en práctica todo lo que hemos recibido, de alguna forma, sea por un estudio, sea por una enseñanza en un video, audio, una guía, o en cualquier área que nosotros nos desarrollamos, muchas veces las decisiones no van acorde o no van en línea con lo que se ha impartido. Entonces vemos que una cosa es aceptar al Señor y otra cosa es caminar en el Señor. La mayoría acepta al Señor dentro de la percepción de lo que es aceptar en nuestra cultura, más no en la cultura bíblica. Pero pocos son los que caminan conforme al Señor. Porque el caminar conforme al Señor va a traer como resultado que nosotros empecemos a morir o empecemos a cambiar o afectar la manera como veníamos viviendo tradicionalmente. Yo me levanto a esta hora, yo como esto, yo me visto así, yo hablo así, me comporto así. Y cuando llegamos al camino del Señor, nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacíamos o dejamos de hacer, debemos darle un giro. Entonces, el giro va a ir en la medida en la cual yo me ceda esa palabra, en la cual yo camine en esa palabra, y por ende mis decisiones van a estar o en línea con esa escritura o contraria a la propia escritura. Pero la misma palabra dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, para poder conocer a alguien solamente necesitamos una cosa: ¿cuáles son las decisiones que toman?
Cuando nosotros vemos a la decisión, o cuando nosotros vemos a alguien que toma una decisión, en base a la decisión, sabemos quién es. Porque la decisión aflora lo que es la aceptación de lo que tú tienes internamente. Lo que para ti es una realidad, o es un fundamento, o es una base, aflora o sale cuando tú tomas una decisión. En pocas palabras, toda decisión viene a ser el reflejo de lo que es una verdad interna, de lo que es mi verdad. Toda decisión siempre va a ser el resultado de lo que es mi verdad, de lo que yo he aceptado, de lo que yo he establecido como marco de referencia. Entonces las decisiones van a estar enrumbadas en base a esa verdad o en base a lo que yo he aceptado. Ahora, dice la palabra que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces explica claramente un punto: el que aborrece su vida, pero en este mundo. Y cuando habla de mundo, no está hablando de la tierra o del planeta, está hablando del sistema. No está hablando del planeta Tierra, está hablando del sistema que opera en el mismo. O sea, el que aborrece su vida en este sistema, para vida eterna la va a guardar. Porque entonces, como rechaza el sistema, siempre sus actos van a estar en línea con aquello que más bien pueda afectar al sistema, que puede impactar al sistema. Entonces, toda decisión que toma la persona siempre va a ir enfocada en agradar a aquel que lo escogió, o aquel que lo separó, o aquel que lo tomó. En este caso, el Padre Celestial. Por ello es que cuando el Mesías se presenta y dice quién es su hermano, su hermana, su madre, dice una cosa: el que hace la voluntad de mi Padre. Pero la verdad no se cambia por sentimientos. Una verdad no se va a cambiar porque a mí me parezca muy dura o muy suave. Una verdad es una verdad. Y la verdad nunca, en el caso del Eterno, es relativa, siempre es absoluta. Por lo tanto, la verdad no va a cambiarse o no va a afectarse por la manera en la cual yo la conciba, sino que siempre esa verdad va a estar allí y soy yo el que tengo que alinearme a esa verdad. Entonces, toda decisión que tomamos siempre va a ser el resultado de lo que es mi verdad. Siempre va a ser el resultado de lo que yo he decidido o de lo que yo he querido hacer o establecer en mi vida. Por eso se llaman decisiones. Entonces, la decisión siempre va a ser la consecuencia de lo que ya yo he aceptado. Una decisión solamente aflora el nivel de aceptación que tú tienes. Cuando yo empiezo a caminar conforme a la palabra, es porque ya yo la acepté. Cuando yo tomo una decisión fuera de la palabra, es porque esa palabra todavía en mi vida no se ha revelado como una verdad. Está allí, pero todavía no es una verdad para mí. Una verdad para mí va a ser cuando esa palabra yo la aplique y mis actos reflejen que esa palabra está en mí. Mientras que esa palabra esté allí y no se vea reflejada en mi vida, todavía no es una verdad. Porque si fuese una verdad, ¿por qué nosotros no tomamos decisiones en base a esa verdad? Quiere decir que todavía hay ciertos cuestionamientos a esa verdad, sea porque la rechazo o sea porque todavía no la he terminado de aceptar, porque hay áreas en mi vida que luchan contra esa verdad y se oponen entre sí. Y por lo tanto, como hay algo dentro de mí que se opone a esa verdad, la cual me está estableciendo qué debo hacer o qué no debo hacer, por lo tanto todavía no acciono en la misma, porque hay algo que se opone, hay una lucha.
Como hay una lucha interna, entonces esa palabra no cobra vida. Esa palabra se transforma todavía en letra muerta. La palabra toma vida cuando nosotros la aplicamos. Entonces esa verdad va a poder alcanzar el propósito por el cual fue colocada. El problema es que muchas veces no hemos entendido el porqué de la Escritura. No es porque la Escritura no sea efectiva, es que nosotros no hemos aprendido a caminar en esa palabra. Cuando nosotros aprendemos a caminar en la palabra, entonces la palabra va a causar su efecto. Pero mientras que yo no camine en esa palabra, yo no voy a ver los beneficios de la misma porque no estoy accionando conforme a ella. Entonces, el enemigo de la bendición soy yo. Yo mismo me transformo en enemigo precisamente porque no estoy tomando las decisiones conforme a lo que el Señor ha establecido para mí. Si nosotros queremos saber cuál es nuestro potencial o el propósito de una vida, necesitamos conocer precisamente de qué estamos hechos. Cuando yo sé de qué estoy hecho, entonces es la capacidad que tengo para poder hacer algo. Toda decisión precisamente va a estar en la vida del creyente fundamentada en una verdad que ya ha sido expresada y que está en la Escritura. Ahora, el hecho de que la persona hubiese agarrado el grano de trigo y lo hubiese sembrado y al otro día no esté esa mata con ese fruto, no significa que esa palabra no sea una verdad, sino que toda palabra, cuando ha sido recibida, en la misma hay un proceso en la cual se acepta, se siembra para que cobre vida y después de su fruto. Entonces, nada de lo que hacemos inmediatamente vamos a ver los beneficios o las consecuencias sean malas en este caso, sino que en su momento la vamos a ver. Si nosotros viéramos de manera inmediata lo bueno o lo malo de hacer o dejar de hacer, para nosotros fuera más fácil poder tomar decisiones porque vemos el resultado inmediato. Pero a veces, como no lo vemos inmediato, de alguna forma esa palabra o se pasa o se olvida, o lo que yo hice o dejé de hacer, no le doy la importancia o la relevancia que tiene, precisamente porque no estoy viendo en el acto la consecuencia de lo que hice o dejé de hacer. Efesios 4, 22 al 24. Dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el conocimiento de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Adonai, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es una cita bíblica como muchas que hemos leído por años, pero ¿hasta qué punto hemos meditado, reflexionado en ella? Primeramente, establece algo importante, y es que cuando aceptamos al Señor debemos dar por hecho que la manera de vivir tradicional tiene que ser pasada. O sea, yo no puedo seguir siendo el mismo de antes, porque si yo he nacido de nuevo, mis acciones deben ser nuevas. No pueden ser las mismas de antes. Entonces, Pablo, hablando a la gente en Éfeso, da a entender que ya de por sí la manera de vivir que se traía es pasada. Entonces, primero debemos aceptar que toda mi vida, como yo la he concebido, tiene que morir, para que entonces yo pueda comenzar a caminar en este nuevo hombre y poder hacer ahora actos que reflejen que yo he nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Despojaos del viejo hombre. Cuando nosotros vemos esa palabra despojaos, es
quitarse, es como desatar, desamarrarse de aquello que ha estado con nosotros. Pero es como si hubiese estado atado, amarrado. Entonces tú debes tomar la decisión de despojarte, o sea, desamarrarte, desatarte, como liberarte. Entonces dice la Escritura que debemos despojarnos del viejo hombre. Ahora, ¿por qué debemos despojarnos del viejo hombre? Primero, porque esa es una manera de vivir pasada y nosotros hemos nacido de nuevo. Segundo, porque esa manera de vivir o ese viejo hombre, dice la Escritura que está viciado. Por lo tanto, si está viciado, todas las acciones que hacía o todas aquellas que dejaba de hacer era el resultado de algo que se llama deseos engañosos. Porque actuaba conforme a sus deseos. Nosotros caminábamos como queríamos, comíamos como queríamos, nos levantamos como queremos, nos acostamos como queremos. Por lo tanto, todo lo que hacemos lo hacíamos como nosotros queremos. El asunto es que cuando aceptamos al Señor, entonces ahora hay alguien que te dice cómo tú debes caminar, cómo tú te debes comportar, cómo tú debes comer, cómo te levantas, cómo te acuestas. Y eso es lo que a veces se hace difícil, porque empezamos a dejar de ser nosotros mismos. O sea, empezamos a morir. O sea, hay algo en nosotros que se llama voluntad y debemos cederla para que entonces el Señor pueda reinar en nosotros y seamos en verdad el reflejo de lo que es Él. En pocas palabras, si alguien quisiera conocer al Padre Celestial con vernos a nosotros, lo conocería. Porque el Mesías, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, la respuesta que dio el Mesías fue, tanto tiempo que he estado con ustedes. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Si ustedes quieren ver al Padre, véanme a mí. Porque lo que el Padre hace o decide es precisamente lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, yo soy un reflejo de Él. Ahora, eso no solamente es para el Mesías. Eso es para nosotros que somos hijos igual o de igual manera como lo fue el Señor o como lo es el Señor. Porque Él es el primogénito. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la Escritura y lo que establece la Escritura en relación a este punto, debemos aprender a ceder la voluntad. Y el grave problema que tenemos es que la voluntad precisamente está agarrada, amarrada, enlazada con nosotros. ¿Y cómo poder tomar decisiones sabias cuando todavía el viejo hombre sigue mandando? ¿Cómo poder tomar decisiones que reflejen que el Padre y nosotros somos uno cuando todavía hay deseos en mi ser que van totalmente contrarios a la Escritura? Entonces, tomar estas decisiones no son nada fácil, pero dice la palabra que tampoco son imposibles. Porque el Señor nunca nos va a demandar algo que no estemos en la capacidad de poder dar. Lo único que a lo mejor nosotros no somos conscientes de cuánto puedo dar hasta el momento en el cual somos probados. En el momento en que somos probados nos damos cuenta de qué estamos hechos. Ahora, lo que tenemos que evaluar es si ese deseo está en línea con la Escritura o si el deseo está en línea con mi voluntad. Porque la decisión que yo tome va a determinar quién es el que está mandando. Si todavía mi voluntad
o la del Señor en mí. Entonces, de pronto, cuando nosotros terminamos toda la actividad y todo lo que hicimos, muchos nos vimos confrontados con algo. Si lo que yo deseaba y lo que yo establecí está conforme a la voluntad de mi Padre, desde que yo comencé hasta que yo terminé, estuvo dentro del plan. O sea, no me vi en el apuro de que ahora qué hago, ahora qué digo, ahora cómo camino o ahora cómo actúo. Sino que siempre lo que yo hice estuvo dentro de la línea de lo que yo establecí. Porque en base a lo que yo evalué, me di cuenta de lo que iba a hacer, iba precisamente dentro de lo que el Señor establece. Estaba unido a lo que el Señor ha determinado. Estaba dentro del marco de la Escritura. Por lo tanto, no me salí de ahí. Ahora, para los que optaron por una opción o un plan B, quiere decir que su plan A no estaba tan apegado a la palabra. Porque si hubiese estado la Escritura, la pregunta es, ¿por qué ahora usaron un comodín? ¿Por qué ahora sacaron un plan B? Entonces, ¿qué te dice la Escritura? Que tenemos que renovar el conocimiento que hay en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay un almacén que tenemos muchas cosas y que no necesariamente son las mejores, que en un momento fueron útiles, pero en este tiempo y en esta condición son un estorbo y tenemos que sacarlo. Eso es visto de esta forma. Vamos a colocarlo como un ejemplo. Es como cuando un día decidimos ordenar el closet, ¿verdad? Y empezamos a abrir el closet y nos damos cuenta de la gaveta, todo lo que tenemos, enganchos, cosas. Y empezamos a ver y encontramos ropa que teníamos tiempo que no veíamos. Oye, y aquí está. Oye, y aquí está esto, y aquí está aquello. Y qué de tiempo que no veía esto, qué de tiempo que no me colocaba aquí. El asunto es que está ocupando un espacio y usted no lo está usando. En su momento fue útil, pero ya no. Pero le está ocupando un espacio. Entonces, en una oportunidad, yo escuchaba a alguien decir que para nosotros es fácil tomar decisiones cuando no tenemos muchas cosas que colocarnos. Si yo tengo 2 camisas, o agarro la A o agarro la B, de ahí no hay vuelta más atrás. Pero cuando yo tengo 15, 20, 30 camisas, en vez de ser más cómodo, a veces es más difícil, porque entonces decimos, ¿qué me coloco? Pero cuando apenas tenemos 2, como ayer me coloqué esta, hoy te toca a ti, mija. Aquí no hay de otra. Ahora, si yo tengo varias, ¿qué me voy a poner? Porque entonces, ¿será esta? No, ¿será aquella? No, esta no me combina, no, esta no me gusta, no, mejor esta. Sí, pero si me coloco esta, no tengo el pantalón. Y si me pongo el pantalón, mejor es con esto. Entonces empezamos en ese diatriba. Pero cuando apenas tenemos 2, agarramos y listo, ya está, se acabó el rollo. De igual forma es en nosotros. Cuando nosotros empezamos a revisar nuestra vida, nuestro closet, de igual manera tenemos que empezar a sacar muchas cosas que están allí, que ya no son útiles, que ya no las necesitamos, que al contrario ocupan espacio y estorban, y tenemos que sacarlo. Porque mientras que usted no saque eso, usted no está consciente de qué tanta necesidad tiene de comprar otra. ¿Por qué? Porque como usted ve el closet lleno, pero después es que se da cuenta, es que esta ya no me queda, es que esta está manchada, es que esta está rota, es que esta se hinchó, es que esta se encogió. Entonces tú dices, oye, tengo 8, 10, 15 camisas, de las cuales en verdad 9 no uso, pero están ocupando un espacio. Entonces hay que sacarlas. Y ahí es cuando tú entras en conciencia, necesito comprar ropa. Igual somos nosotros. Dentro de nuestro ser hay muchas cosas que ya no caben, ya no deben estar. Tienen que sacarlas, debemos sacarlas, debemos revisarnos internamente y empezar a ordenar nuestra vida para que las decisiones que tomemos entonces vayan apegadas por completo a lo que establece la Escritura y empezamos a ver mejores días,
o días buenos, o días de refrigerio. Pero ¿cómo llegar a eso? Solamente teniendo conciencia de que necesitamos revisar. Mientras que no veamos que tenemos necesidad de revisar nuestras vidas, vamos a seguir haciendo las cosas conforme a los deseos engañosos. Ahora, ¿qué dice luego? Vestidos del nuevo hombre creado según Adonai en la justicia y santidad de la verdad. Y no hay nada mejor que vestirse. Ahora, dice la palabra que nosotros debemos vestirnos del nuevo hombre. Si somos un nuevo hombre, no podemos guardarlo, ¿verdad? Igual como usamos la ropa de una vez, debemos hacer uso del nuevo hombre. Debemos de una vez exhibir ese nuevo hombre, así como exhibimos lo que hemos adquirido de una vez. ¿Por qué? Porque es la forma natural, porque nos sentimos complacidos, nos sentimos agradados con aquello que compramos. El grave problema es que ese nuevo hombre, en más de un 90%, la gente que está en el mundo, la familia, los que compartimos y nuestros amigos no lo ven. Ellos asumen que seguimos siendo los mismos. Ellos asumen que seguimos cometiendo los errores y muchos dicen, yo le doy tanto tiempo para verlo otra vez atrás. En tanto tiempo se le acaba eso. Esa es la moda, ese porque bueno, está emocionado, está ilusionado y no sé qué, y eso se le va a acabar. Así como le llegó, baja. Porque la gente no tiene conciencia de lo que es nacer de nuevo, de lo que es ser un hijo del Señor. Y por lo tanto, ellos evalúan nuestra condición en base a sus deseos engañosos. Como el ser humano es así, piensan que nosotros también somos así. O sea, ellos no nos ven como personas de firme convicción. No nos ven como personas que estamos tomando decisiones que en verdad hemos asumido y que vamos a mantener esa posición porque para nosotros es una verdad. Piensan que mañana vamos a claudicar. Piensan que mañana vamos a cambiar la versión. Piensan que hoy decimos así, pero a la final, si ellos perseveran, si ellos insisten, piensan que nosotros vamos a bajar la guardia o vamos a ceder o vamos a hacer como antes hacíamos las cosas. En pocas palabras, son personas que han menospreciado lo que nosotros hemos tomado como decisión. O sea, nos ven como marionetas, como personas huecas, como personas que no tienen voluntad, como personas que no tienen dominio propio, como personas que son superficiales, por llamarla de alguna forma, y que por lo tanto hoy decimos A y mañana vamos a decir B. Y así como en otras oportunidades hemos tomado decisiones y hemos sido ambivalentes, con esto también lo vamos a hacer. Y el error es que en verdad a lo mejor nosotros tomamos muchas decisiones y cambiamos. Eso sí, cuando estábamos en el viejo hombre. Pero en el nuevo hombre, nosotros nos afirmamos, reafirmamos y vivimos en base a lo que establece la palabra. No claudicamos. Por eso es que Pablo siempre habla de luchar la buena batalla, de seguir adelante, de correr la buena carrera, porque él nunca ha pensado y ha asumido que mañana va a claudicar, que mañana se va a cansar, que mañana se va a desanimar o que se va a salir de la carrera o simplemente se va a abortar. No, para él ese concepto no existe. Porque si tú naces de nuevo, si tú naciste de nuevo y eres una nueva criatura, ¿cómo haces tú para revertir ese proceso? Dos opciones. Uno, tienes que morir ese nuevo hombre para volver otra vez a vivir en el viejo. O dos, nunca naciste. Porque si realmente naciste de nuevo, si realmente te convertiste, si realmente eres justificado y esa palabra ha quedado en tu ser, tú no puedes volver atrás. No deberías volver atrás. Aquellas personas que han vuelto atrás o aquellas personas que han claudicado, aquellas personas que en el camino se han quedado, es porque nunca esa verdad se reveló en su ser. Porque sea con mucha pasión o con poca pasión, con una vida recta en medio de errores, pero sin embargo, el que ha tomado esta decisión llega. Así sea gateando, pero llega. Porque ha entendido que esa verdad
que esa vida es lo que realmente le ha dado el Eterno y por lo tanto la valora, la estima y sabe cuál es la recompensa, a pesar de que ahorita no la puede ver. Pero lucha y va caminando hacia allá. Ahora, una persona que no nace de nuevo, una persona que en verdad no es convertida, entonces simplemente mañana perece. Por eso es que el Mesías, para que no nos enredáramos mucho la vida, dijo: de 4 personas que tú le compartas la palabra, uno es el del camino, uno el de pedregales, uno entre espinos y uno solo es el buena tierra. Y no te enrolles, porque esa es una realidad. No todo el mundo es una buena tierra. El asunto es que nosotros no sabemos cuál es la buena tierra, eso lo sabe Él. Entonces a nosotros nos toca sembrar en toda tierra. Ahora, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? Lo sabremos en su momento en base a las decisiones que tome. Ahí es que vamos a saber cuál es el fruto. Y ahí vamos a conocer realmente quién es quién. Ahora en Gálatas 2:20, Pablo, hablando a la gente en Galacia, dice lo siguiente: con el Mesías estoy juntamente crucificado. La pregunta es, ¿una persona crucificada tiene la capacidad de moverse, caminar, correr? ¿Se bajó, se volvió a subir? Si él está juntamente crucificado con el Señor, es porque él se está viendo allí también muriendo. Por eso es que dice luego: ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y decir eso, estamos hablando de una persona con un nivel de compromiso elevado. Porque ese tipo de persona, cuando va a actuar o cuando va a tomar una decisión, lo primero que le pasa por la mente es: yo no voy a actuar como Pablo, yo tengo que actuar como el Mesías. ¿Qué haría el Mesías en una situación como esta? Porque si el Mesías vive en mí, entonces la decisión que yo tome va a ser un reflejo de en verdad el Señor vive en mí. Es como si el Señor estuviera actuando. A pesar de que es otro cuerpo, la acción es idéntica. Por eso es que cuando hablamos de semejanza dentro del contexto hebreo, no es el parecido físico, es el parecido en comportamiento. Cuando hablamos fulano se semeja a otro, no es porque se parezca en sus rasgos físicos, sino en su conducta, en su acción. Esa persona es igual a otra, por eso es semejante. Por ello cuando dice la Escritura, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, es que estamos hechos en una condición de poder caminar en esta tierra reflejando lo que es lo celestial. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos abortamos del proceso. Nos abortamos en Adán. Entonces ahora nosotros tenemos, por los méritos del Mesías y a través de la justificación, revertir eso para empezar a caminar en esa semejanza. Entonces Pablo dice: con el Mesías estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, yo estoy en este cuerpo, es verdad, pero las decisiones que yo tomo, no las tomo en base a Pablo, las tomo en base al que el Mesías mora en mí. Por lo tanto, mientras que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe. Y entendiendo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra quiere decir que lo que vivía en la carne era simplemente acciones que demostraban que tanta palabra estaba obedeciendo. Cada acción simplemente era el reflejo de que esa palabra era una verdad y caminaba en esa palabra. Por lo tanto, usted y yo
jamás vamos a caminar por encima de la revelación. Quien va a delimitar nuestros pasos precisamente va a ser la revelación que ha sido implantada. Por ello unos caminan más rápido y unos caminan más lento, porque a unos se les revela esa palabra, la toman y la hacen parte de su vida, mientras que para otros todavía esa palabra no está revelada o no está implantada. Como no está implantada, todavía no es una verdad, es una opción. Mañana puede ser que yo la tome, pero ahorita no es mi verdad, porque no estoy aplicando eso. No estoy viviendo conforme a eso. Por eso es que dice luego: lo vivo en la fe del Hijo de Adonai, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces estamos viendo un hombre, primero, con un nivel de compromiso elevado. Estamos viendo un hombre con un compromiso que en verdad muestra, que refleja el nivel de obediencia, el nivel no solo de sujeción, sino de sumisión. O sea, es un hombre que dejó de ser él para que el Señor viviera en él. Por ello, cuando vemos nosotros el caso de los levitas, precisamente el que nacía levita no tenía proyectos. Un levita no tenía planes. A un levita no lo podían entrevistar y decirle: bueno, ¿cuál es tu futuro? ¿Cuáles son tus planes? No hay. Ya estaban establecidos. O sea, él tenía que ser educado y formado para caminar dentro de ese plan o dentro de eso que ya estaba establecido. Por tener una marca, un sello levita, ya su vida estaba ya establecida, ya estaba delineada. Entonces, nosotros no. Nosotros nacimos en un sistema con unos conceptos totalmente tergiversados, divorciados de la palabra. O sea, esta sociedad con este sistema pisotea los principios bíblicos. Esta ciudad refleja, este mundo refleja el vacío, la carencia que hay de un reino. Romanos 8, 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la ley de Adonai, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Adonai. Primeramente, los designios de la carne son enemistad contra el Señor. Entonces, la gente empieza a defender eso. Pero realmente, ¿qué es lo que está defendiendo? ¿Está defendiendo algo que está en la Escritura o está defendiendo sus sentimientos, su designio, su voluntad? ¿Qué es realmente lo que se está defendiendo? Porque la Escritura dice que los designios de la carne son enemistad contra el Señor, porque no se sujetan a la ley de Adonai. Entonces, por más que la gente quiera hacer algo conforme a la palabra, dentro de sí hay una voluntad, la cual no se sujeta a la palabra. Por más que usted se la muestre, por más que usted se la diga, por más que usted le quiera explicar, va a ser muy difícil, porque es que lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Porque dice la palabra que la carne no discierne. Que estamos en una sociedad progresista, eso es una realidad. Pero resulta que dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que por más que la sociedad vaya evolucionando y cambiando, los principios se mantienen. Porque a pesar de que las sociedades han evolucionado y son tan progresistas, sin embargo, los males de hace miles de años atrás son los mismos de hoy. El mismo problema de padres contra hijos, hijos contra sus padres, la hermandad, asesinatos, robo, delincuencia, prostitución, lo mismo. Lo único que en una sociedad diferente, con cambios mucho más moderna, pero el mal sigue siendo igual.
ser indiferente a una sociedad que se descompone, que se destruye, que se cae. Yo no puedo ser indiferente, porque entonces ¿cómo uno es luz y sal? ¿Cómo uno en verdad viene a establecer la verdad del Eterno y estos principios para que la gente camine conforme a la palabra, si vamos a ser tolerantes y vamos a ser tan permisivos que todo es válido? Dice la palabra en Romanos que es malo aquel que hace eso como aquel que viéndolo al que lo practica no hace nada. Y esa indiferencia es peor, porque por lo menos ellos están en ese mundo con esa ceguera, pero nosotros que estamos viendo el mal, no hacer nada, eso sí es triste, eso sí es lamentable. Entonces dice que los designios de la carne son enemistad contra Adonai, porque no se sujetan a la ley de Adonai, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar al Eterno. Entonces, si es difícil dentro de una relación, dentro de una pareja, dos personas convivir conforme a principios, a la ley del Eterno, imagínense una persona totalmente diferente a otra, en base a principios. O sea, estamos hablando de un hijo del Eterno y una persona que no es hijo del Eterno. Porque por lo menos los que somos hijos, cuando tenemos un problema con alguien, lo primero que hacemos es, vamos a sentarnos conforme a la palabra y vamos a resolver esto. Tú piensas esto, yo pienso esto, la Escritura dice así, la Escritura dice así. Si estamos al mismo nivel y de pronto cada quien tiene un criterio en base a ello, bueno, vamos a llamar a alguien de autoridad que tiene un conocimiento mayor y nos va a mostrar por la Escritura quién realmente tiene la razón. Y en base a eso nos vamos a ajustar. Pero nos ajustamos porque ambos tenemos respeto por la palabra, respeto al Señor, y nos vamos a sujetar a esa palabra. ¿Qué sucede? Por más conflicto que haya, cuando dos personas han asumido eso, al sentarse, ahí se acaba el rollo. No, tú tienes razón o yo tengo razón, es verdad, es así, no es así, perfecto. Cada quien asume, se levantaron, resuelto el problema. Pero ¿cómo poder resolver con dos personas donde uno hace las cosas conforme a la ley del Eterno y otra persona en base a sus designios de la carne no se sujeta a la palabra? Imposible. Por más que uno desee, por más que uno quiera y tenga la buena intención, cualquier cantidad de cosas, el día que tenga el problema, se va a acordar de mí. No va a caminar, no va a funcionar. No funciona. Porque la emoción, el sentimiento, la voluntad, lo que hay dentro de nosotros, domina, ejerce control. Y mientras que no seamos probados, todos decimos, no tenemos problema, sí, claro que lo hacemos, claro que caminamos, no hay ningún rollo, amén, chévere. Pero el día que somos confrontados con la palabra, el día que tenemos que tomar la decisión, porque la palabra lo determina, muchas veces la gente prefiere desechar o colocar la palabra a un lado para seguir haciendo lo que son sus designios. Entonces, las decisiones que tomamos, toda decisión que yo tomo solamente está reflejando de lo que hay en mí entronado. ¿Quién es el que está sentado en el trono de tu corazón? Y yo te voy a decir quién eres tú. Entonces simplemente nosotros decimos o afloramos aquello que hay dentro de mí. Mientras más palabras yo oiga, mientras más palabras yo hable, yo estoy entrenando mis sentidos. Y así como una persona está siendo entrenada en defensa, y alguien lo viene a atacar por instinto, de forma natural, sin pensarlo dos veces, actúa por reflejo, precisamente por el entrenamiento. Eso es algo automático. Porque dentro de nosotros está esa capacidad de tanto entrenar. Y ya lo hacemos de manera automática. Igual es la palabra. Cuando estamos siendo entrenados, cuando estamos siendo formados y ejercitamos nuestro ser, ejercitamos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra carne, para que empiece a alinearse a la Escritura. Al principio es duro, pero después que está siendo entrenado, se va haciendo más fácil. ¿Quién que ha entrenado al principio todo es chévere? Nadie.
Primero, el cuerpo no estaba en condiciones, la gente no tenía ese régimen, la gente no tenía ese concepto tan claro de cómo iba a ser, cómo iba a caminar, cómo iba a comer, cómo iba a hacer todo esto. Pero después que empieza a ejercitarse, después que empieza a entrenarse, él se va a dar cuenta el nivel de exigencia, pero el cuerpo le va respondiendo poco a poco. Igual nuestro hombre interior está siendo entrenado. Al principio nos cuesta, pero después él va cediendo, él se va adaptando, él se va acoplando y empezamos a caminar en la obediencia de manera más sencilla. Pero para poder caminar en obediencia debemos aprender a ejercitarnos en ella. Yo nunca voy a obedecer si antes no empiezo a entrenarme. ¿Por qué? Porque ya es una práctica, y eso se transforma en un estilo de vida. Y por lo tanto ahora la obediencia es sencilla. ¿Por qué es sencilla? Porque todos los días tú has sido entrenado en obedecer. Y si tú no eres fiel en lo poco, en lo mucho no vas a estar. Si esto sencillo te lo confié y no pudiste caminar, ¿cómo yo te voy a delegar algo de mayor relevancia, de mayor profundidad, de mayor compromiso? Si en esto sencillo caminaste, en aquello menos. Si tú no ganas con aquellos, hay una cita que habla, si tú no ganas con aquellos que van caminando, mucho menos con aquellos que van corriendo. Porque en las cosas sencillitas es donde tú puedes entrenarte en la obediencia. En lo sencillo. Porque eso nos va a llevar a un nivel que empezamos a cedernos. Y entonces cuando empezamos a ceder, el Señor entonces puede trabajar en nosotros. Y ahí estaríamos haciendo como dice Pablo: ya no vivo yo, sino el Mesías en mí. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a ese nivel? Obedeciendo. Una persona que está en autoridad, que hace tantas cosas y después tiene que estar abajo, subordinado, no era sencillo, pero tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú no eres entrenado en ello, jamás vas a poder dar más allá de lo que en verdad es tu realidad o tu práctica o tu estilo de vida. Pero nosotros podemos ser entrenados, nosotros podemos cambiar. Entonces toda decisión siempre va a ser el resultado de lo que yo soy, de lo que yo creo, de lo que yo acepto. Pero cuando el Señor empieza a apretar y empieza a colocar las cosas, empieza a moldear el alfarero, ahí es donde empieza la tensión. En Santiago 1:22 dice claramente que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque aquella persona que es oidora, dice él, que se engaña a sí mismo. Ya yo me olvidé de estar buscando todos esos misterios, más bien ahora enrumbé a mi vida, más bien en ver cómo aplico lo poco que yo voy aprendiendo. Muy sabio de su parte, porque a veces queremos aprender muchas cosas y lo más simple no lo vivimos, no lo aplicamos. Entonces, ¿de qué me vale a mí conocer muchas cosas de la Escritura cuando no vivo la Escritura que voy aprendiendo? Entonces, lo importante en el camino del Señor no es tanto lo que aprendo, sino lo que aplico. Lo que aplico en verdad va a redundar para mostrar, reflejar quién soy yo. Eso me da identidad. Lo que yo hago, cómo me comporto, me da identidad. Porque de esa manera la gente me ve, me evalúa. De esa manera la gente va a catalogarme como alguien. No, él camina así, hace así, hace así. Eso define algo. A pesar de que en un momento la gente no lo diga o no lo vea, sin embargo, dentro de sí, saben que en verdad estás cambiando. Lo único que no quieren mostrártelo, decírtelo, pero saben que hay un cambio. Entonces, lo importante no es tanto lo que oímos, o mejor dicho, lo que escuchamos. Porque si hablamos de oír bíblicamente, damos por hecho que están caminando en eso. Sino el ser un hacedor. Por eso, en Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer al Eterno antes que a los hombres. Entonces, hay un punto allí bien claro. Lo más importante de la vida es obedecer al Eterno.
Porque la única forma de que tengamos éxito con nuestro ser, con nosotros mismos, como persona, como sea, es que podamos apegarnos al Señor. Si yo aprendo a pegarme, a caminar en lo que el Señor ha establecido, yo voy a llevar una vida exitosa. Cuando nosotros evaluamos en nuestro ser los fracasos, ¿por qué hemos fracasado? ¿Por qué nosotros hemos fracasado en la vida? Cuando empezamos a revisar, por lo menos cuando aceptamos al Señor y más o menos tenemos un tiempito ya aprendiendo ciertas cosas y llegamos a un momento, porque a lo mejor todos hemos pasado por eso, en que empezamos a reflexionar. Primero, de pronto decimos, si yo hubiera aprendido esta verdad, por lo menos no me hubiera casado, o no me hubiera casado con tal persona, o no me hubiera mudado para tal parte, o más bien hubiera estudiado tal carrera, o más bien hubiera trabajado en tal cosa. Pero siempre hay momentos de reflexión en los cuales empezamos como que a meditar, a evaluar, y decimos, o no hubiera hecho, o hubiera hecho de tal forma. Pero la mayoría de nosotros, o por lo menos hasta donde yo lo he compartido con muchos, no estamos conformes con las decisiones que tomamos. Pero cuando empezamos a caminar en el Señor y empieza a enderezar las cosas, nos damos cuenta cuán torcido estaba. La gente solamente se da cuenta qué tan vicioso, qué tan mal, qué tan desconectado estaba de la palabra cuando sale, cuando se aparta, cuando ve las cosas desde lejito, tiene una mejor panorámica y se da cuenta qué tan grave estaba su situación. Entonces, hoy día empezamos a tratar de componer, empezamos a tratar de enmendar, empezamos a tratar de arreglar todo aquello que hicimos fuera del orden bíblico. Ahora, ¿cómo ordenarlos? Es donde a veces cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando queremos ordenar algo, y sobre todo cuando son asuntos de pareja, los dos no quieren ordenar las cosas. Siempre hay uno que quiere mantener la vida o el camino torcido y hay alguien que quiere enderezarlo. Pero siempre sucede. Entonces, en la medida en que vamos reflexionando, vamos meditando y vamos leyendo la palabra y ponemos esa palabra por obra, empezamos a ver cómo nuestra vida cambia, cómo enrumba hacia otro lado y empezamos a ver beneficios, empezamos a ver cosas mejores. Y muchas de esas cosas no las vamos a ver instantáneamente, como hay otras que sí vamos a empezarlas a ver instantáneas. Pero todo tiene su tiempo, como dice la Escritura. En Romanos 2, 6 al 8, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, toda obra que una persona hace va a recibir su paga. El asunto es que la paga no siempre es inmediata. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y mire lo que dice la palabra, ¿no? Contra ellos viene la ira y el enojo del Eterno. Veamos estos casos, ¿no? De decisiones. Veamos Génesis 12, 1 y 2. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren todo lo que le declara a Abraham. Ahora, ¿cómo él pudo llegar a ser lo que es hoy día? ¿Cómo pudo cambiar su nombre? ¿Cómo pudo salir una nación de él? ¿Cómo una nación hoy día está donde está y obtiene todo lo que obtiene? Una decisión. Ahora, lo que me llamó la atención de todo esto fue esta palabra, vete. Siempre hay palabritas que a mí me llaman la atención. Porque dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Pero dice, vete. Esa palabra vete que aparece allí es como cuando alguien determina o decreta algo como un rey, que lanza un decreto, coloca su anillo y ya no hay vuelta atrás, que es irreversible. No se puede revertir. Entonces cuando dice, vete de tu tierra, de tu parentela, la casa de tu padre es sal.
arranca, vete, sin mirar atrás, sin vuelta atrás. O sea, cuando tomes la decisión de dar el primer paso y salir, tú no puedes pensar ni pasarte por aquí, que algún día tú puedes llegar otra vez allí. O sea, el rompimiento con ese pasado tiene que ser absoluto. No puede haber nada que te una a ese pasado. Porque todo lo que te una a ese pasado te afecta en algo, en la bendición. O sea, la bendición va a estar sujeta a qué tan radical sea la decisión que tú tomes. Si en verdad fue una salida absoluta donde tú has roto, donde tú ya colocaste a un lado, ya no ves más atrás, nunca te pasa por la mente pasar otra vez por ese punto o retornar a ese punto, entonces la bendición es tu recompensa. ¿Por qué Abraham llegó a ser todo lo que llegó a ser? Pero cuando el Señor empezó a impartir bendición en Abraham, cuando empezó a ver el cumplimiento de todo lo que el Señor había decretado, cuando rompe con el último eslabón que lo unía a esto, cuando dijo, tú por acá, Lot, y yo por aquí. Dejó su tierra, es verdad, dejó su parentela, pero había muchas cosas de la casa que todavía estaban apegadas a él. Habían cosas todavía de la casa que lo afectaban. Habían cosas de la casa que todavía lo llamaban y que se unía a esa parte sentimental, esa parte emocional de la casa, del papá, de la mamá. Ese no va a funcionar porque está queriendo caminar hacia adelante con una mente que va hacia atrás. Nunca ha terminado de romper con eso. De alguna manera todavía está atado, unido a eso. Y mientras que no termine de aceptarlo, mientras que no termine de comprender, de hacer que esa nueva vida, que ese caminar es su verdad y no puede mirar atrás, jamás va a poder caminar como debe caminar. Siempre va a haber algo que lo va a frenar, siempre va a haber algo que va a impedir que la bendición, que el propósito, el llamado, lo que tiene el Señor para esa persona pueda darse como debe darse. Porque no siempre el Señor nos coloca en el lugar que queremos, pero sí en el que debemos. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas donde queremos, cómo queremos y cuándo queremos. Y eso es mentira. Tenemos que ser entrenados en la obediencia. No es el lugar que me gusta, pero es el lugar. No es el que yo más anhelo, pero es el deber. Y por encima del querer está el deber. Y ahí es donde se prueba la disciplina. Aprender a ser entrenados. Empezar a ejercitar los sentidos. ¿Por qué? Porque aquí debemos ser procesados en muchas áreas para poder caminar conforme a la palabra y poder cumplir el propósito, poder llegar a hacer cosas más allá de lo que nosotros podamos entender. Si no, no. Por eso es que cuando Moisés salió, el proceso primero de Moisés, ¿cuál fue? Romper con todo lo que representaba Egipto, con todo aquello que marcó una identidad. Forma, calzado, vestimenta, todo, para empezar a asumir una nueva identidad. La única manera de poder caminar en eso es así. No entendemos y pensamos que nuestros procesos son los más fuertes, porque no hemos visto los procesos en otros. Pensamos que esto es difícil porque no hemos caminado lo que otro caminó. Que esto es duro porque no se han puesto en los zapatos de otro que sí tuvo que hacer muchas cosas y que falta por hacer. Entonces, cuando empezamos a evaluar, a valorar, a analizar todo esto, nos damos cuenta que muchas de las cosas, buenas o malas, son el resultado de las decisiones que tomamos. Porque es que las cosas no van a llegar de forma fortuita. Somos nosotros los que vamos a hacer que eso llegue, que eso venga sobre nosotros, que eso entre en mi mente, en mi ser, en todo, me enamore, tenga pasión
por esa bendición. Hasta que yo no tenga pasión va a ser difícil. Muchos tienen deseos, pero hace falta es pasión. La pasión es la que nos mueve, la que nos quita el sueño, la que nos quita el hambre por hacer estas cosas. Cuando tú aprendes que esto es lo más importante, cuando tú aprendes que esto es lo esencial, que lo que le da sentido a tu vida, entonces tú empiezas a tener también sentido de pertenencia y te duele esto. Entonces lo importante es entender que hay muchas cosas a las que hay que morir. La única manera de ser un canal de bendición es cuando tú aprendes a conquistarte a ti mismo para después ser luz para ellos. Entonces, hasta que no muramos por completo, hasta que no matemos eso, para poder vivir para el Señor, todavía no podemos sentirnos satisfechos. Y que nosotros digamos, ya he muerto para este mundo, son palabras mayores. Pero sí creo que podemos morir a muchas cosas. De eso sí estoy convencido yo. Por ello es que, ¿qué tanto estamos apegados a este mundo? ¿Cómo lo medimos? Con nuestras decisiones. Veamos otro caso. Génesis 25, 29 al 34. Y llegando Esaú, cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob: te ruego, déjame tragar de ese rojo, porque estoy desfallecido. Por eso le llaman Edom. Respondió Jacob: si me vendes hoy tu primogenitura. Compró la primogenitura precisamente por ese plato de comida. Dos decisiones. Uno, queriendo vender la primogenitura, y otro, buscando la oportunidad de obtenerla. Uno por no valorar la bendición atada a la primogenitura, y uno porque sí sabía el valor que tiene ser primogénito. Entonces dijo Esaú: igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo hoy. Y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lenteja, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Miren cómo lo cataloga el Señor. Así despreció Esaú la primogenitura. O sea, la define como un desprecio. El asunto es que hoy día nosotros no nos vemos entre un plato de lenteja y la bendición. Pero sí hay muchas cosas que en un momento dado hemos debido tomar o hemos tenido la oportunidad de tomar una decisión y no la hemos tomado por una verdad que todavía no ha sido revelada por completo en nuestro ser, y por lo tanto todavía los designios de la carne toman lugar. Todavía están vivos, todavía están allí aflorando. Es verdad que no tenemos a un Jacob, no tenemos a un Saúl hoy día, pero sí hay muchos que actúan como tales. Hay muchos procurando la primogenitura, hay muchos luchando por obtener la bendición, y hay otros que tienen la bendición y la desprecian. Hay muchos que tienen la bendición y lamentablemente la venden por otra cosa trivial. Por eso siempre el Señor nos habla o nos advierte, nos da una palabra precisamente para no equivocarnos, para no errar, porque nos ama, porque quiere bendecirnos. Porque vemos cómo Esaú vendió la primogenitura. Eso a los ojos de Jacob. A los de Jacob la vendió. A los ojos del Eterno la despreciaste. Porque no dice: y Jacob comentó de Esaú, ¿cómo despreció? No. Para él, véndemela. Para el Señor, la despreciaste. Entonces, el valor a la palabra, el valor a lo que el Señor nos imparte, va a depender también de la actitud nuestra en relación a la palabra. Entonces, toda decisión está sujeta a mi voluntad. O yo la coloco en línea con el Eterno, o yo sigo en base a los designios de la carne. Pero sea una o sea la otra, cada decisión que tomemos simplemente va a mostrar qué es aquello que más amamos. Qué tan atados estamos a eso. Qué tan dueño es eso de nosotros. Así de sencillo. Entonces,
aprendamos, reflexionemos, porque no me incluyo, de la voluntad y las decisiones, podamos siempre hacerlos conforme a la palabra.